¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos aquí como cada semana el repaso por la actualidad parlamentaria que nos ha dejado los siguientes titulares. Yo creo que nos demuestra lo que ha pasado este fin de semana la realidad, ¿no? Lo que nos podemos encontrar, ¿no? Si no somos capaces de ponernos todos de acuerdo en afrontar este fenómeno como el que es, ¿no? Es un problema de dos, no es un problema de Canarias, no es un problema de país, es un problema de continente. Continúan las comparecencias en la comisión que investiga la compra de material sanitario en la pandemia. A los intervinientes de esta semana se les ha preguntado por su relación con la empresa RR7, adjudicataria de un contrato para la compra de mascarillas por valor de 4 millones de euros. Marta Gómez presenta su dimisión en Vox y anuncia que no dejará su escaño en el Parlamento de Canarias. Hoy hablamos de los motivos de esta decisión y de los objetivos que se marcará a partir de ahora como diputada no adscrita. En esta temporada los ciudadanos acuden al Parlamento para plantear sus propuestas y necesidades. Esta semana buscamos respuestas con Manuel Delgado, representante de padres y madres del alumnado. Los casos de menores robados provocaron un movimiento social nacional con gran repercusión en las islas. En 2019, Canarias aprobó una ley pionera en España para dar respuesta a las familias afectadas y para tratar de conocer la verdad. Hoy recordamos aquel momento y cómo se ha aplicado esa legislación. Nueva sesión de la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. Turno esta semana para escuchar las palabras del empresario Osvaldo Lastras, investigado por la Fiscalía Europea, y para el asesor fiscal de la empresa RR7. Según el procedimiento judicial del caso Mascarillas, Osvaldo Lastras podría ser el enlace entre el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y RR7, la empresa que presuntamente cobró 4 millones de euros del Gobierno de Canarias por unas mascarillas defectuosas. Jamás ofrecí a nadie del Gobierno de Canarias o de cualquier administración cobrar una comisión, ni a nadie de la Administración me ofreció nada a mí. Por consejo de mi abogado me voy a acoger a mi derecho de guardar silencio. Sí que ha respondido a las preguntas de los diputados el asesor fiscal de la empresa RR7. Confirmó que las mascarillas llegaron a Canarias procedentes de Etiopía, pero se comprobó que eran defectuosas y fueron eliminadas en la aduana. Frustrado ese cargamento, ¿asesoró usted a la empresa RR7 para que devolviera ese dinero que ya habían recibido? No estaba al corriente de la operación, entonces no puedo, ni es mi trabajo tampoco. ¿Sabe usted por qué una empresa que se dedica a los coches se vio involucrada en un contrato de suministro de material sanitario? No. Esta empresa, que no tenía trabajadores, que en teoría una micropyme, factura 4 millones de euros y ninguno de sus empleados ni a usted le llamó la atención para preguntarle al dueño de la empresa. No. Respondió también Pablo Carranza a preguntas sobre esta foto en la que aparece en un almuerzo junto al expresidente de Canarias. Voy a comer con mi suegro y mis hijos, que son sus nietos. Y casualmente estaban comiendo con el presidente de Canarias. Y allí estaba la familia de mi suegro y la familia del presidente de Canarias. Una comida bastante distendida y por eso que no tiene relación usted con Ángel Víctor Torres. Primera y última vez que lo vi. ¿A usted le enviaron a esta comida para hablar del asunto e intentar solucionar el problema que tenía su cliente Raico González? No, yo no entiendo el asesoramiento fiscal como que me tenga que enviar nadie a arreglar los problemas de nadie. O sea, que usted se sienta en julio-agosto del 21 con el presidente del Gobierno, que ha pagado 4 millones de euros por unas mascarillas a una empresa de la que usted asesora, y ni siquiera se menciona en toda la conversación con esas personas directamente implicadas. Es así, ¿no? Sí. Nosotros vamos a exigir llegar hasta las últimas consecuencias. En el plano judicial, por supuesto, y si hubiera alguna connotación política también. El problema es que aquí hay algunos que han empezado por el punto final. Y hoy este señor ha venido aquí a decirles que no conocía a Ángel Víctor Torres, que no lo ha visto más. No hay caso, señor Estebanes, no hay caso con el señor Torres, y ustedes han esparcido ese comentario día tras día. El proyecto de decreto que regulará los 141 millones de euros de ayudas europeas para el plátano canario ha iniciado su trámite parlamentario, ya se encuentra en información pública y a este Parlamento están acudiendo representantes del sector para hacer sus aportaciones y mejorar el texto final. La norma que regulará el sector platanero cuenta con un amplio respaldo, salvo en dos cuestiones que han generado cierta división: que solo puedan percibir ayudas los agricultores que produzcan menos de 65.000 kilos por hectárea y que el cálculo de esa subvención se haga en función del rendimiento de los últimos 3 años y no de los últimos 2, como se hace hasta ahora. El recorte de kilos por hectárea va a afectar a un 90% de los agricultores que va a afectar son pequeños o muy pequeños agricultores. El hecho
de que se apliquen año tras año coeficientes de reducción en las cantidades de referencia en cada periodo perjudica en mayor medida a los productores tradicionales. Somos el segundo productor más importante de Canarias, tenemos un rendimiento de 50.000 kilos y somos los principales beneficiarios de que esto se adopte así. Pero el dinero que nosotros vamos a recaudar de más se le va a quitar a alguien y se le va a quitar a alguien injustamente. Un sistema que eche fuera a los más débiles no es un buen sistema. ¿Por qué se quiere hacer este daño a agricultores tradicionales? No se está yendo contra ellos. Quien produce 75.000 tendrá ayuda por 65.000 y podrá luego vender al precio de mercado que exista el excedente. No es más lógico que los productores no intenten aumentar sus producciones para aumentar la ayuda, sino también adaptando la producción al mercado. Debemos de buscar una solución con honestidad, con coherencia. Evidentemente algunas partes van a tener que hacer renuncias. El reglamento que estamos entre manos no es lo definitivo, ni lo mejor, ni lo último. Vamos a ver cómo entramos todos a mejorarlo. Favorecer a los más vulnerables. Y entendemos que los más vulnerables dentro del sector platanero son los pequeños y medianos cosecheros. Aquí hay mucho dinero público y que esta comisión está en la obligación de proteger al sector, al pequeño y al grande. El Grupo Socialista está muy preocupado porque vemos la división que hay en el sector. También se habló en esta Comisión de Agricultura de la polémica pica, la retirada de fruta óptima para el consumo con el fin de evitar un abaratamiento del precio de los plátanos cuando hay superproducción. Parte de esos kilos que llamamos pica los estamos mandando a los bancos de alimentos, soportando nosotros el 100% de los gastos en mandarlos a la península. Si alguno piensa que se están tirando 4 o 23 millones de kilos de plátano a los barrancos, le digo que eso es mentira. Todos los grupos parlamentarios apoyan por unanimidad este proyecto de decreto. Este nuevo curso político arranca con una baja en las filas del grupo parlamentario Vox. Marta Gómez abandona el partido, mantiene su acta parlamentaria y pasa al grupo de diputados no adscritos. En declaraciones a este programa, Marta Gómez reconoce estar recibiendo presiones por parte del que fuera su partido para dejar su acta. Sin embargo, añade que su intención es la de continuar su labor en el Parlamento para trabajar en la solución de los problemas que realmente preocupan a los canarios. Gómez habla de Vox como un partido empecinado en temática puramente migratoria. No acceder a sentarse en una mesa con todos los parlamentos, con todos los presidentes, para llegar a un acuerdo, para que haya un reparto de manera equitativa con el resto de las comunidades. El decir que, bueno, el que llegue aquí de manera ilegal, les montamos en un avión, les devolvemos a su lugar de origen y si no lo sabemos, pues les mandamos a Bruselas. Para tú poder ofrecer unas posibles salidas, tú tienes que estar dentro de ese pacto. Eso ahora mismo Vox no lo ve. Es un mensaje que está vendiendo, que está moviendo mucho el avispero y yo creo que lo que les beneficia. Lo he pasado mal porque obviamente yo me metí en política porque creo que es una buena herramienta para poder realizar políticas. La crisis migratoria y los próximos presupuestos son algunos de los asuntos que hemos abordado en nuestra entrevista de la semana. Pues en el programa Parlamento de esta semana nos acompaña el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis. Señor Franquis, bienvenido. Hola. Bueno, como principal partido de la oposición, señor Franquis, ¿qué balance hace de esta legislatura que viene caminando y de la toma de posesión de este actual gobierno desde julio de 2023? Hombre, llevamos casi 1 año y 3 meses de este gobierno y un poco lo que íbamos sospechando de su manera de actuar, ¿no? De su visión de entender Canarias, ¿no? Hemos visto cómo ha priorizado fundamentalmente en determinados sectores, cómo la economía ha priorizado por quitar, por ejemplo, el impuesto a los más ricos de nuestra comunidad, que solo representan a 4.000 a 5.000 familias, pero sin embargo no ha tomado ninguna medida para ayudar a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Su famosa propuesta de rebajar el IGI al final se ha convertido en un auténtico engaño, porque lo estuvieron manteniendo esa propuesta hasta prácticamente los últimos días de la campaña electoral, ¿no? Y luego nos preocupa cómo se ha ido el estado actual de los servicios esenciales de nuestra comunidad autónoma, ¿no?
cómo ha habido retrocesos serios en sanidad, cómo lo está viendo en dependencia, también en educación, los avances que se hayan conseguido, especialmente en la educación de 0 a 3 años, cómo se ha estancado o cómo se ha retrocedido en la formación profesional. En dependencia no se avanza, se retrocede, hay más listas de espera, hay menos familia, la gente espera mucho más tarde. Y luego en sanidad nos han intentado vender una gran mentira de que se ha mejorado la cifra de la lista de espera, y la realidad de las cosas, los datos que conocemos es de verdad, porque conocemos muy bien el Servicio Canario de Salud, no están contando la verdad a los ciudadanos, y lo que se demuestra con claridad es que hay un retroceso de un servicio tan esencial para nuestra comunidad. Y los grandes asuntos de Canarias, por ejemplo, modificar el modelo de desarrollo económico, lo que se ha hecho es, bueno, pues alargar en el tiempo, crear comisiones de trabajo, pero no hay una sola propuesta que haya acabado en el Consejo de Gobierno y, por tanto, haya tenido presencia en el Parlamento o asumirlo desde el punto de vista presupuestario. Creo que se ha perdido 1 año y 3 meses de gobierno en encarrilar los principales o los problemas estructurales que tiene esta comunidad. El problema de la vivienda, el problema de la pobreza en nuestra comunidad, lo planteamos la semana pasada en el debate parlamentario, o la vivienda, como ha puesto la política de vivienda en manos de los promotores y de las grandes inmobiliarias, priorizando para un sector concreto de la sociedad, no para el más importante, no para el más vulnerable. Y creo que son los principales asuntos que Canarias sigue teniendo pendiente de cara al futuro. Sin embargo, este nuevo curso político lo hemos visto en este Parlamento. De hecho, en septiembre el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparecía a petición propia para hablar de la crisis migratoria en las islas. El pasado fin de semana hemos vivido una auténtica tragedia en la Isla del Hierro. Quizás ha marcado esa tragedia un punto de inflexión a la hora de afrontar la crisis migratoria en el archipiélago. Yo creo que nos demuestra lo que ha pasado este fin de semana la realidad, ¿no? de lo que nos podemos encontrar, ¿no? Si no somos capaces de ponernos todos de acuerdo en afrontar este fenómeno como el que es, ¿no? Es un problema de dos, no es un problema de Canarias, no es un problema de país, es un problema de continente, es un problema del mundo, porque está ocurriendo en muchas partes del mundo y que Canarias tiene que afrontarlo en este momento con absoluta soledad a la hora de buscar soluciones concretas a los problemas. Bueno, lo que ha pasado este fin de semana nos debe hacer sensible a todos a la hora de acelerar los procesos de poder llegar a un acuerdo. Lo que ha hecho Canarias con el famoso pacto de la inmigración era anticiparnos a esta situación, anticiparnos a que la situación se podía llegar al límite como el que estamos viviendo, la situación de colapso que puede existir en este momento en nuestra comunidad autónoma. Por eso se planteó modificar la ley con muchísimo tiempo de antelación y se planteó alejarlo del debate político nacional, porque no interesaba que este asunto estuviera, digamos, en las estrategias políticas de las fuerzas políticas en el Parlamento. Bueno, finalmente no se pudo conseguir eso y se frustró una posición que desde Canarias fue capaz de conseguir la unidad, ¿no? De quitar este asunto del debate político en nuestra comunidad, y se intentaba quitarlo también a nivel nacional. Bueno, desgraciadamente no se consiguió. Hemos visto que al final, no solamente en el debate político nacional, sino en el debate político de nuestra comunidad autónoma, el presidente del Gobierno ha estado insistiendo en colocar este asunto como un asunto de primera prioridad. Claro que lo es, sin duda alguna, pero este asunto está encaminado en el sentido de que hay fuerzas políticas que han llegado a un acuerdo y hay otras que han impedido que ese acuerdo se pudiera llegar adelante, ¿no? Lo que pasó este fin de semana contradice un poco lo que dicen algunos, ¿no? Cuando algunos plantean que lo que hay que poner en las costas de nuestras islas es utilizar las Fuerzas Armadas y no los servicios de salvamento, como es lo que hace el Gobierno y el Estado. Pues usted imagínese que en vez de estuvieran los servicios de salvamento, estuvieran las Fuerzas Armadas en situaciones como la que se vivió el fin de semana pasado, ¿no? Por eso, a la hora de plantear propuestas con la crudeza que se las plantean algunos, lo que estamos viendo, lo que pasó este fin de semana, es la realidad que está sufriendo muchísimas familias, muchísimas personas que vienen a nuestras costas, en muchos casos los niños especialmente, sin saber por qué vienen. A muchos los introducen en un cayuco y aparecen varios días después en nuestras costas. Y esa es la realidad, que nosotros la tenemos que afrontar. Y Canarias, que tiene esa cultura de haber sido un pueblo también inmigrante, pues la tiene a la hora de acoger, a la hora de ser solidarios con las personas que nos visitan, ¿no? Pero lógicamente tiene que haber un acuerdo nacional para que esta crisis sea una crisis de Estado y por tanto también una crisis de la propia Unión Europea. Lo que pasa es que estamos viendo usted que habla de esa crispación política, que quizás no era la intención de llegar a esa tensión entre Canarias y el Estado. Estamos viendo que quizás en los últimos tiempos estamos viendo cómo desde Canarias se mira al Estado, del Estado también se mira a Canarias y entre ellos otro tercer protagonista que es el Partido Popular.
hay acercamientos, hay acuerdos, pero al fin y al cabo lo importante es que todos vayan unidos de la mano. Y eso por lo menos lo que agradece la sociedad. Sin duda, sin duda. Y ese era el gran logro del Pacto por la Inmigración, ¿no? Unidad, no utilizar el asunto este como un asunto del debate político, porque nos perjudica a todos socialmente, y por tanto encauzarlo con el diálogo y con el acuerdo. Yo soy de los responsables políticos que creo enormemente en la cultura del diálogo y del acuerdo, cuando incluso hace muchos años atrás alguien lo consideraba como una debilidad política. Yo creo en eso de verdad, en que es mejor sentarse en una mesa, dialogar y llegar a acuerdos si es posible. Y creo además que Canarias es una buena plataforma porque se ha demostrado que con esa vía se consiguen grandes acuerdos para nuestra comunidad autónoma, grandes acuerdos que se han conseguido en el pasado. Creo que es lo que debe de imperar. Pero la estrategia del presidente del gobierno no es esa, ¿no? El crispar, el presionar, el amenazar. O sea, quien ha amenazado de ir a los tribunales es el presidente del gobierno, cuando amenazó, bueno, pues, con el famoso informe que se hizo hace algunos meses atrás, ¿no? Que quien ha estado planteando nuevas circunstancias como el protocolo. ¿A qué viene un protocolo? Lo que hay que priorizar, como te dicen los trabajadores sociales que trabajan el día a día en nuestros puertos, es precisamente priorizar el trato humanitario, ¿no? El protocolo humanitario, más que el protocolo de saber quién es y por qué viene, ¿no? Eso se puede hacer posteriormente, al menos con los niños, que es lo que se suele hacer. Primero la acogida y luego la identificación. Es lo que se suele hacer en todos los manuales de comportamiento, porque es lo que impera fundamentalmente, es el trato humanitario, especialmente a los niños y a las niñas, para no vulnerar sus derechos fundamentales. Aquí se ha querido hacer lo contrario. Primero la vigilancia y luego la acogida, ¿no? Que es lo que ha intentado hacer el gobierno de Canarias, invadiendo competencias, como se ha demostrado, ha sido la Fiscalía, el Consejo de Estado, el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que le ha dicho al gobierno de Canarias que no tiene ninguna razón y que está vulnerando los derechos fundamentales de los menores que llegan a nuestras costas, ¿no? Pero a pesar de todo ha insistido en esa misma línea, porque no se consigue nada. Es consciente que esa vía solo lo que hace es crispar y embroncar la vida política en el país y también, lógicamente, en Canarias. Esa no es la vía para llegar a un acuerdo, lo sabe el señor presidente, pero le interesa ocupar mucho espacio en ese sentido, entre otras cosas para proteger a su socio de gobierno, que en definitiva es el culpable de que la Canarias viva esta situación de no llegar a un acuerdo como se preveía en el Congreso. Bueno, señor Franquez, al comienzo de esta entrevista usted también echaba en falta el hecho de que no se escuchara el clamor ciudadano del pasado 20 de abril por parte del Gobierno sobre un cambio de modelo turístico. Ya en ciernes, incluso este mes de octubre, una nueva manifestación para recordarle quizás ese clamor de nuevo al Gobierno en curso, ¿no? Sí, han hecho lo que anunciaron, que si no había ninguna medida del Gobierno de Canarias, volverían a salir a la calle. Bueno, han pasado este tiempo y lo que han hecho es cumplir su palabra, porque no ha habido una sola medida que se haya trasladado al Parlamento de Canarias, que se haya aprobado al Consejo de Gobierno, que se haya visto, bueno, pues asumida lo que ha venido diciendo el Gobierno o el presidente del Gobierno en todo ese proceso, antes incluso de la propia manifestación, que entendía el mensaje que se estaba planteando, que había que empezar a distribuir la riqueza que se producía del propio sector turístico y que esa riqueza se distribuyera en el conjunto de la sociedad canaria. Todo eso lo ha dicho el presidente del Gobierno, que entendía la manifestación, que era partidario de las propuestas, que algunas de ellas que se planteaban en esa manifestación. Todo eso lo dijo antes del 20 de abril. Después del 20 de abril, lo que ha habido es una mirada hacia otro lado, y que eso estaba afectando al conjunto de los servicios públicos de nuestra comunidad, ¿no? Y creo que el Gobierno, bueno, pues sí lo utilizó en su discurso político, pero luego en la realidad ha hecho exactamente lo contrario. Se han negado a establecer un impuesto turístico en nuestra comunidad, lo ha votado no reiteradamente. ¿Por qué impuesto turístico apuesta el Partido Socialista? No, el que teníamos previsto en nuestro programa electoral, ¿no? Nosotros no lo aplicamos en la legislatura anterior porque efectivamente estábamos en la situación de crisis en la que estábamos por la pandemia y nos comprometimos que una vez que se consiguiera superar las cifras del año de antes de la pandemia, estaremos en condiciones de afrontar que esta comunidad tuviera un impuesto como lo tienen muchas comunidades y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Y que ese dinero se redistribuyera en el conjunto de la sociedad canaria para más inversión en el sector o para mejorar nuestras infraestructuras. Bueno, es el momento de hacerlo. Canarias está por encima en su crecimiento económico. Nunca antes en la historia de Canarias se ha recaudado tanto como se recaudó en el sector turístico. No hay ninguna excusa para plantear este asunto. Nosotros presentaremos la próxima semana una proposición de ley en el Parlamento de Canarias para aprobar ese impuesto y que se establezca en los presupuestos del año que viene. Espero que el Gobierno de Canarias sea consciente y apruebe que se tramita esa ley y que finalmente Canarias pueda tener ese impuesto en el conjunto, incluso en el propio sector. Hay sectores económicos del sector turístico que ven que eso es un impuesto que hoy beneficiaría
al conjunto de nuestra comunidad. Ya que habla de presupuestos, señor Franquis, ya muy brevemente, de cara a la aprobación de los próximos presupuestos, ya tendremos también ocasión de hablar de ese tema también con miembros del Grupo Parlamentario Socialista. Si no se garantizan unos presupuestos estatales, ¿cómo condicionan los presupuestos canarios? Es la contradicción de este gobierno. Por una parte, vota en contra de lo que se intentó llevar la semana pasada al Parlamento, la senda del déficit, que significaba para Canarias tener casi 400 millones más en los 2 próximos años. Y anunciaron la consideración de que votaría en contra, lo que va a suponer para Canarias, y luego reclaman al gobierno un presupuesto para que Canarias se pueda tener un presupuesto sin la incertidumbre que tiene en estos momentos. Esa es la gran contradicción de su gobierno, ¿no? De que defienden una cosa aquí y otra cosa muy distinta en Canarias, votando incluso en contra de los intereses de aquí. Y que es un gobierno que engaña a los ciudadanos porque no cumple sus compromisos electorales. Y su política fiscal es la que ha sido, se ha quedado absolutamente claro, ¿no? El presupuesto creció, el que estaba en este momento vigente, 1.000 millones más, y no fueron capaces de asumir y de cumplir con su promesa electoral de bajar el IGI. Eso sí, como decía al principio de la entrevista, lo hicieron mediante un decreto ley, quitando el impuesto a los más ricos de nuestra comunidad, ¿no? Y luego piden al gobierno de España dineros y recursos para determinados programas, entre otros para combatir la pobreza en nuestra comunidad. Esa enorme contradicción, esa corresponsabilidad fiscal, ¿no? Reduzco impuestos en Canarias, no a la inmensa mayoría de los canarios, sino a los más ricos, y luego reclamo al gobierno de España que me dé más dinero para subvencionar o para atender a los servicios esenciales de la comunidad. Esa es la enorme contradicción de este gobierno, y estoy convencido que lo volveremos a ver en los presupuestos, que las áreas más importantes, las de servicios esenciales, quedarán otra vez reducidas. Pues Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canarias. Gracias por acompañarnos en este programa Parlamento. Gracias a ustedes. Hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima. Canarias es la comunidad con el índice más alto de litigios judiciales, un asunto que ha abordado esta semana la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Nieves Lady Barreto, en comisión parlamentaria. Una economía basada en el sector servicio, en el sector primario, siempre es más pleitista que una economía basada, por ejemplo, en el sector industrial. Tenemos 2 vías para poder ayudar en este sentido. Una es seguir potenciando más la mediación, y eso lo estamos haciendo, y por otro lado, aperturando todos aquellos juzgados que en este caso el Ministerio de Justicia mandate crear. Esta semana hemos escuchado en el Parlamento de Canarias algunas medidas enfocadas a la revisión de nuestro REF, de nuestro régimen económico y fiscal, propuestas encaminadas a incentivar el producto local, la contratación de jóvenes y la creación de nuevas empresas. Al REF no se le puede pedir más, creo yo, de lo que el REF puede dar. El REF no debe ser la solución a todos los problemas macroeconómicos que tenga Canarias. El REF tiene un marco de actuación, tiene un alcance, tiene una limitación. Yo creo que una de las direcciones a la que tiene que ir las nuevas reformas de REF o reformas fiscales es a incentivar la creación de nuevas empresas, o sea, de nuevas empresas que aporten ese plus, ¿de acuerdo?, de capital fresco, de conocimiento. Nuestro Parlamento, el de Canarias, ha sido ejemplo de leyes pioneras. Hoy nos fijamos en la Ley de Menores Robados, un texto aprobado por unanimidad en marzo de 2019, concebido para reparar el dolor de aquellas familias que no volvieron a ver a sus bebés tras nacer y de aquellos hijos e hijas que con el paso del tiempo se dieron cuenta que sus familias no eran las biológicas. 58 votos emitidos, 58 sí, ningún no, ninguna abstención. Queda aprobada por unanimidad la ley sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias. Muchas gracias. Una ley que puso a Canarias por delante del Estado con el objetivo de dotar a las familias afectadas de herramientas para la reparación del dolor, el derecho a la verdad y facilitar las labores de investigación de los menores que les fueron arrebatados. Es un instrumento útil para las personas que andan buscándose desde hace mucho tiempo. Esperamos que dé algo de esperanza a todos aquellos familiares que no saben dónde están sus seres queridos. No conocíamos en profundidad el enorme drama que ha supuesto lo que ustedes han vivido. Conocer quiénes son tus padres, saber qué madre te dio a luz. Y el objeto de la ley habla de que tienen derecho a la verdad. Que esto no ocurra nunca más.
que se sepa lo que pasó. Más de 5 años después, los colectivos de personas afectadas trabajan junto al Gobierno de Canarias en su reconocimiento como víctimas. Lo primero que hay que saber quiénes son las víctimas. Se hace una ley, pero no se sabe quiénes son las víctimas. Hemos planteado precisamente ese diagnóstico en la salud mental frente al psiquiatra, a sanidad, para que se le dé diagnóstico por el dolor permanente. ¿Por qué ese dolor? ¿De dónde viene? Y frente a la Fiscalía tenemos potencia para que se abra la causa, siempre tutelando el Gobierno de Canarias. Familias que siguen buscando respuestas a toda una vida, acunando la ausencia de su bebé y con la esperanza de no morir sin la reparación del daño sufrido durante todo este tiempo. La Consejería de Sanidad tiende la mano a las víctimas para su atención psiquiátrica y psicológica, pero aclara que no entra en su función el peritaje legal. Que si bien los servicios de salud mental son asistenciales, no son los encargados de realizar en este caso peritajes legales, sino que esa responsabilidad, como todos sabemos, recae en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sin embargo, es fundamental resaltar que todas las personas que se identifiquen como víctimas de los casos de menores robados, lógicamente tienen derecho a recibir atención psiquiátrica y también psicológica. Y en este punto del programa nos fijamos en la actividad de otras instituciones parlamentarias de España y del mundo. The ballistic missile attack launched yesterday by Iran against Israel. The spiral of violence is threatening the lives of innocent civilians. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. ¡Que viva México! ¡Que viva México! L'immigration est une question que nous devons regarder avec lucidité et que nous devons affronter avec pragmatisme. La presidenta de esta Cámara, Astrid Pérez, ha participado en el primer encuentro anual de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de los Parlamentos Autonómicos. Los máximos responsables de las cámaras autonómicas han analizado las dificultades que afrontan estas instituciones y los retos y oportunidades que deben abordar. La nueva ley universitaria, la LOSU, obliga a llevar a cabo una modificación normativa de los consejos sociales de las universidades. En ese procedimiento está inmerso este Parlamento. Los rectores canarios han llevado sus propuestas ante la Comisión de Universidades, Ciencia e Investigación. Es crucial que los consejos sociales mantengan las funciones que les corresponden para evitar que su intervención comprometa la propia autonomía universitaria. La educación superior, la investigación científica, ¿no?, necesitan un espacio de neutralidad, de libertad, que no dependa de los poderes públicos, de los poderes económicos, para que puedan actuar sin injerencias ni intromisiones. En este momento lo que las universidades necesitamos es una agilidad en nuestra gestión desde la propia Administración. Si añadimos una complejidad adicional, que es que el Consejo Social sea una cámara, digamos, de lectura previa, ¿no?, de esa reglamentación, y esto se hace con carácter general, pues evidentemente yo creo que estamos erosionando. Está muy bien que nos adecuemos a la LOSU para los consejos sociales, pero también será importante que nos adecuemos en toda la parte presupuestaria. Una posible ley de universidades canarias, una posible ley de financiación o un instrumento financiero, un contrato programa similar que nos permita, pues, mirar al futuro desde las universidades públicas con sosiego.
Coincidiendo con el arranque del curso escolar, son muchas las reivindicaciones de las familias para hacer frente a los retos de la educación de sus hijos e hijas. Aquí en el Parlamento se debaten y refrendan las normas que marcan el devenir de nuestro sistema educativo. Hoy, en Buscamos Respuestas, el Parlamento recibe a Manuel Delgado. Manuel es representante de padres y madres del alumnado, es padre de una niña de 13 años y lleva una década luchando por la mejora de la educación en Canarias. Es el actual presidente de FITAPA y esta es la tercera vez que visita el Parlamento de Canarias. Bienvenido al Parlamento, Manuel. Bueno, que estrenamos con usted esta sección, Buscamos Respuestas, y pues le queríamos plantear, aprovechando esta visita a la sede del Parlamento, cuáles son las propuestas, peticiones que usted le quiere hacer pues a los representantes de esta Cámara. A nosotros nos gustaría saber cuáles son los grandes retos que se plantean para este curso escolar. Varios objetivos. Algunos de ellos ya se están alcanzando. La puesta en marcha de 6 nuevos centros. Además, añadiéndole 35 nuevas aulas, enclaves repartidos por el conjunto del archipiélago. Tenemos el 5% del Producto Interior Bruto, debe ser una prioridad para el Gobierno canario destinarlo a educación. Yo espero que en el presupuesto de 2025 también podamos seguir incrementando esas partidas presupuestarias. ¿Suficientes para llegar al 5%? Sabemos que no. Ojalá pudiésemos llegar, pero en este momento tengo que ser realista. Hay muchísimos centros en la isla que tienen hasta más de 50 años. Todos esos centros necesitan una reestructuración total, acondicionarlos, modernizarlos y sobre todo la barrera física. En toda Canarias la zona roja es el sur de la isla de Tenerife y para eso ya hemos presentado ese plan de choque. El último plan de infraestructura es de 2018 a 2025 y solo se ha ejecutado un 12,5%. Nosotros no queremos hacer un nuevo plan de infraestructura educativa que no sea realista, atendiendo las demandas, atendiendo las necesidades reales, insisto, que tienen los municipios de Canarias. Y sobre todo estos niños con necesidades educativas especiales, hay que poner mayor énfasis en ellos. Ya es hora de poner en marcha pues esa renovación, esa modificación de la normativa con el objetivo de llegar a más niños, a más niñas con necesidades educativas especiales. Para eso quiero contar lógicamente con las AMPAs, quiero también contar con las asociaciones de alumnos, con los propios sindicatos y también con el conjunto del arco parlamentario. Echamos en falta que la familia se nos implique más en educación. Al fin y al cabo es la educación de nuestros hijos lo que está en juego. Ahora solamente se reduce la jornada en la última de junio y en la primera de septiembre. Eso es una petición de las familias, por lo tanto estamos escuchándolo. O cuando limitamos el uso de la telefonía móvil en los centros educativos. Son propuestas también que nos han hecho llegar las federaciones o las AMPAs, ¿no? Por lo tanto, mayor diálogo, sin problema ninguno, todo lo contrario. Vamos a mantener reuniones periódicas con las federaciones de las AMPA, cada 2 meses, para escuchar, para lógicamente atender esas demandas que nos puedan trasladar. Quedan emplazados los colectivos a este diálogo abierto para seguir buscando respuestas que mejoren el sistema educativo en las islas. En su voluntad de ser un parlamento abierto, estos días los protagonistas han sido los estudiantes, son alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria de Tegueste, de la isla de Tenerife. Han paseado por sus instalaciones y han experimentado qué se siente al sentarse en los sillones de su señoría. En esta visita guiada también le han explicado la importante labor de la Cámara Regional en la aprobación de todas aquellas leyes que repercuten en la vida de todos los ciudadanos de las islas. Una cosa que no sabía es que esto había sido una sede musical. Es algo que nunca me habría imaginado de un parlamento. Pues se habla pues de votaciones, de cómo funciona todo, para cambiar cualquier cosa hay que hablarlo, ¿no? Votaciones, leyes y todo ese tipo de cosas. Nos han explicado para qué sirven el color de los sillones también, para qué sirven el micrófono y los botones que tiene al lado. La gente del gobierno pues como que los separan, no es que sean más importantes ni nada, pero para que se sepa que son ellos. El Parlamento de Canarias ha acogido recientemente la muestra Medio Siglo, formando líderes con honor y compromiso, un recorrido fotográfico por los 50 años de la Academia General Básica de Suboficiales, profesionales que suponen la columna vertebral de cada uno de los ejércitos que componen las Fuerzas Armadas, un homenaje a su labor en destacadas operaciones nacionales e internacionales. Profesionales reconocidos que han prestado sus servicios
en fuerzas españolas, pero también, desde luego, con un gran prestigio en fuerzas internacionales. Sacar pecho y mostraros esta exposición que lo único que pretende es acercar a los oficiales al resto del pueblo de Canarias representado en este magnífico solar. Con esta exposición nos despedimos. Que tengan una buena semana.